Buenas tardes a todas y a todos los asistentes y buenas tardes también a las y los compañeros invitados a esta presentación. ¿Quién les habla? Raquel Gutiérrez. Yo soy profesora investigadora de este instituto y Mina me ha pedido que haga la moderación de su trabajo, que hoy pues vamos a tener el gusto de presentar, de discutir, de conocer públicamente. Este libro que Mina ha trabajado durante bastante tiempo, Hacer común contra la fragmentación en la ciudad, experiencias de autonomía urbana. Es un libro de una investigación que Mina realizó durante un poco más de un año y que después, bueno, fue sintetizando y ha ido discutiendo, en fin. Ahora tenemos el trabajo aquí presente y nos da muchísimo gusto contar el día de hoy, esta tarde, con la presencia a mi izquierda del doctor Víctor Toledo, que es un conocidísimo profesor, investigador de temáticas de ecología política, investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Ecológicas. No me sé el nombre exacto, pero es un poco así. Pero bueno, y tenemos también, Mina se dio a la tarea de invitar y le aceptaron su invitación y tenemos acá a María Eugenia Ochoa, de la Asamblea Social del Agua, y a Norma Ramírez, de Radio Zacatepec. Entonces, bueno, Mina Lorena Navarro también es una profesora investigadora del posgrado en Sociología de este instituto y agradecemos mucho la presencia que tienen. Empezaremos dándole la palabra a las compañeras para que ellas comenten desde su experiencia, desde lo que ha sido interactuar con Mina, en fin, que pongan los puntos que desean discutir esta tarde con este público que tenemos. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Asamblea Social del Agua, que es un espacio colectivo que en estos mismos momentos está reunido. Nacimos en septiembre del 2013 y esto lo traigo a colación para plantearles cómo este vivir en común, este tratar intermitentemente, como nos lo narra también en este libro, que es visibilizar y darle voz a los que poco tenemos voz y a los que poco tienen voz, desde diferentes espacios y latitudes hasta llegar pues a lo urbano, que es lo que toca en este libro nuestra compañera y amiga Mina Lorena Navarro. Y les hablo de que ahorita la Asamblea Social del Agua está reunida porque nacimos en septiembre del 2013, enfrentando la privatización del agua en el municipio de Puebla y en el estado de Puebla. Porque el agua se privatiza no solo en el municipio, sino en 25 municipios del estado de Puebla. Al enfrentar esta medida propia de este modelo llamado neoliberal y de todas sus políticas de privatización, pues empezamos a ver que empezábamos como por lo que aparenta un fenómeno de efectos de una privatización, que es el hecho de que las tarifas suben, de que te cortan el agua, de la calidad del agua, en fin, toda la problemática. Pero eso nos llevó pues a unirnos y a estar reuniéndonos desde ese entonces hasta este septiembre, que ya vamos a cumplir 5 años en este trabajo. Y en un trabajo que nos ha llevado a encontrarnos de las colonias del sur a las colonias del norte, del oriente, del poniente, a identificarnos con Juana, Francisco, Pedro, que son de alguna manera obreros o trabajadores informales, amas de casa, trabajadoras de la costura, maestras y maestros universitarios, ingenieros profesionales, empresarios, gente que dirige escuelas, gente que va y es dueña de bares, o sea, para decirles la multiplicidad de gente con la que nos podemos encontrar y hemos estado compartiendo y hemos estado viendo que tenemos cosas en común. Y es a lo que de alguna manera nos trajo la reflexión del trabajo que el día de hoy presenta Mina. Es un trabajo en el que se habla de cómo esta problemática social que vivimos y que forma parte de esa reproducción de nuestra vida material, de nuestra vida cotidiana, y esa problemática que se da en ese ámbito nos lleva como ciudadanía, como hombres y mujeres de la calle, de la urbanidad,
a identificarnos en un común de cómo enfrentar estas realidades, de cómo enfrentarlas, pero a su vez visualizar que hay otras formas de vivir y de reproducir nuestra vida. Porque de repente llegamos porque me subieron el agua, o llegamos porque al abrir el chorro no sale el agua, o llegamos porque en mi colonia sale tan turbia el agua y con tantos problemas que me es muy difícil con esa agua hacer mi vida cotidiana. O llegamos porque en mi colonia cae agua 5 días a la semana y después de la privatización cae un solo día, 2 o 3 horas y el agua no me alcanza y tengo que comprar pipas de agua. O sea, todo este tipo de problemáticas, por esas llegamos. Pero luego cuando llegamos nos damos cuenta que el agua es un bien común, que el agua es de todos y de todas, pero a la vez no es nuestra. Que el agua va más allá, que es naturaleza. Que el agua es un bien común, es un bien público, es un derecho humano. Y vamos como encontrando relaciones que van desde nuestra cotidianidad hasta otros espacios más en común. Y llegamos a ver que entonces el agua que sale en mi chorro viene de mantos acuíferos, viene de ríos, viene de una microcuenca, viene de una cuenca. Y vemos entonces que la problemática que tiene una comunidad rural donde el río está siendo contaminado tiene que ver con mi vida, porque el agua que viene de ese río es el agua que luego va a llegar a mi ciudad. Conectar estas realidades ha sido un proceso con el cual, como Asamblea Social del Agua, hemos ido conectando a partir de un problema práctico, tan práctico como es que concesionan el servicio de agua potable y saneamiento, de tenerlo a su cargo el municipio y un sistema, a llevarlo a manos privadas, donde también vivimos que ese proceso que debiera ser público según las leyes, porque hay transparencia, hay información pública, acceso, vemos que no era verdad, que no tenemos acceso a esa información, que cuando la solicitamos nos dicen que está reservada por 7 años, porque es una información que tiene que ver con la soberanía. Pues sí, tiene que ver con la soberanía, pero es de todos y de todas, y no nos dan esa información, y no nos dicen a quién se la concesionaron en su momento, ni por qué se la concesionaron. ¿Hasta qué? Por los medios, por fuga de información, sabemos que es una empresa, y una empresa que está ligada a intereses de lo que hoy llamarían la mafia del poder, y vamos haciendo otras conexiones, ¿no? Todo ese análisis lo hemos ido haciendo, viendo que, obvio, esta privatización del agua en Puebla es producto de una reforma estructural que tiene que ver con un modelo, que tiene que ver con políticas y que no somos los únicos. En Puebla con Puebla 7 estados, incluyendo la Ciudad de México, donde el agua ha sido privatizada. Pero además esto va en contracorriente de todo un movimiento que a nivel internacional le llamaron de globalifóbicos, que hemos luchado porque el agua, la educación, los servicios públicos no sean una mercancía, que no estén en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, esto los gobiernos lo han desconocido lamentablemente, a pesar de que por convenios internacionales el agua es considerado un derecho humano, y esto lo asume la Constitución de México en el artículo 4 de la Constitución, desde febrero del 2012. Y contarles que en la Asamblea Social del Agua nos enteramos de que teníamos aliados, y aliados que están en esta universidad, porque en esta universidad hay investigadores, hay un instituto que trabajó en que se lograra que el artículo 4 existiera y que el agua fuera un derecho humano. Y esto lo lograron en una articulación de universidades, de organizaciones sociales a nivel nacional, que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida. Entonces, la Asamblea Social del Agua, cuando nos enteramos y nos dimos cuenta, pues nos conectamos y buscamos por ahí asesoría, apoyo, y con esto tuvimos conexión con lo rural y con una iniciativa nacional que
construyó una iniciativa ciudadana de ley de agua a nivel nacional. Y con eso había una campaña de firmas, porque como ciudadanía, para presentar una iniciativa de ley, ustedes saben que requerimos más de 130,000 firmas. Y ustedes saben lo que cuesta conseguir esas firmas, porque hay que platicar, que explicar, que pedir la credencial del elector, en fin, hacer todo el proceso. Pues entramos en ese proceso, y en ese proceso dinamizó y apoyó el hecho de que a la par que íbamos luchando contra la empresa, porque la empresa aquí en Puebla lo que tuvimos que enfrentar y que nos narra Mina en el libro fue el incremento de tarifas que llegó al 500%, la ineptitud de la empresa que da muy mal servicio, maltrata a los usuarios y usuarias de agua. Enfrentamos que llegará menos la cantidad de agua, la calidad en el servicio es pésima, en la cuestión administrativa también. Nunca sabes cuánto te están cobrando ni cuánto estás consumiendo. Además, porque te cobran los medidores. Es de contarles que a todo mundo le pone el medidor y le dicen que es para que pague menos. Pero después hay por ahí un problema que se da en los medidores, que de repente inflan o trabajan más de lo debido y siempre te están cobrando más. Hay personas que viven 2 o 3 personas en una vivienda y en un año deben, escuchen bien, 150,000 pesos de agua. O sea, esto no es posible. Sin embargo, nosotros les llamamos a que nos den una explicación clara, porque en el caso de Puebla dividieron en 6 estratos las más de 900 colonias que existen en la ciudad de Puebla. Y en los 6 estratos van de 9 pesos con 68 centavos que cuesta el metro cúbico de agua en la colonia más básica, a 20 pesos con 60 centavos que cuesta en el estrato 6, que son supuestamente colonias residenciales de las más caras. Nunca nos han dado explicación con qué criterios dividieron los 6 estratos, por qué lo hicieron, cómo llegaron a esta tarifa. No hay argumentos, porque todo se ha dado de manera antidemocrática a espaldas de la ciudadanía. Pero bueno, en toda esa lucha, para sintetizar los desafíos, hemos encontrado que nuestros desafíos están en articularnos e identificarnos. Esa construcción en términos de ver que en esta colonia yo tengo este problema, pero que mi vecino también lo tiene y que por lo tanto me puedo unir, puedo organizarme, es un gran desafío. Colonias o fraccionamientos donde la gente rara vez se platica o se conoce, ¿no? Vivo años en una colonia y no conozco a mis vecinos. Sin embargo, la problemática del agua ha generado esa posibilidad de construcción de comunalidad. Al grado que tenemos 2 experiencias que siempre platico. La Unidad Guadalupe. La Unidad Guadalupe es una colonia clase media, media alta, donde hoy sobre todo vive gente jubilada, gente ya mayor. Esa colonia está sobre la 24 Sur y Avenida Los Pilares. En esa colonia la gente se organizó. Cuando llegaron los cortes de agua, la gente estaba organizada frente a la inseguridad con sus silbatos de alguna manera, entonces lo aprovechamos. Ahí hay un comité en defensa del agua. Entonces lo que hace la gente en la Unidad Guadalupe cuando empiezan los cortes es que llega la cuadrilla de concesiones integrales que se ha dado en llamar, o es el alias, Agua de Puebla para Todos, así se llama, imagínense ustedes. Entonces llega a cortar el agua y decirles a todos y a todas las que le quieran cortar el agua, es ilegal, es inconstitucional y no lo permitan. Llega la cuadrilla y te dice, aquí traigo la orden. Esa orden no es legal. Para que sea legal, la misma ley de agua lo plantea aquí, tienen que haberte vencido en un juicio. Sin embargo, ellos se aprovechan de la ignorancia y del miedo que la gente tenemos frente a un papel. Entonces llegan y, ay, pues es un papel. Ah, sí, y si no me permite cortar el agua, ahorita viene la policía. Es al revés, nosotros le tenemos que decir, si usted se atreve a tocar este conducto, le llamo a la policía y en estos momentos usted se tiene que ir preso porque está violando mi derecho humano. Sin embargo, por el miedo que la gente tiene,
lo que en la Unidad Guadalupe hicieron es que frente al corte empezaron a sonar los silbatos y toda la gente que estaba en la colonia empezó a llegar y se opusieron y no lograron cortes de agua en la Unidad Guadalupe. Esa fue una estrategia de organización. A la par hicimos una estrategia jurídica de amparos en base al artículo 4. Después, producto de la lucha, no solo de la Asamblea Social del Agua, porque no somos el único espacio, hay otros espacios y hay que reconocernos y articularnos, y sobre todo a espacios municipales y rurales que lucharon en contra de una primera reforma que el ahora gobernador Antonio Gali Fayad impulsó y mandó al Congreso local, donde reforma el artículo 12. A un inicio, ellos decían que esa reforma era para que el agua fuera un derecho humano en el Estado de Puebla, era la reforma a la Constitución de Puebla. Pero agarraban el artículo 4, curiosamente, y lo cercenaban. Le quitaban la parte del papel del municipio y le quitaban la participación ciudadana. Fíjense, de una manera así muy perversa, ¿no? Entonces, obviamente nos dimos cuenta nosotros, pero también afortunadamente se dieron cuenta municipios como el de San Pedro Cholula, Cuscatlancingo, Izúcar de Matamoros y Atlisco. Entonces, fueron luchas simultáneas que se dieron, donde se planteó la inconstitucionalidad de esto. Cuando se vieron asediados, tuvieron que volver a reformar el artículo 12 y agarrar el artículo 4 y copiarlo. Dijeron, como dice el artículo 4. Entonces ya el artículo 12 de la Constitución de Puebla también nos ampara, que el agua es un derecho humano. Y en los amparos nosotros lo planteamos. Llevamos alrededor de 95 amparos, donde hemos logrado que los jueces planteen la suspensión al corte de agua y que ordenen a la empresa reconectar el servicio del agua. Entonces, se puede también, vía estrategia jurídica, enfrentarlos y no tenerles miedo por esa vía. Entonces, es lograr lo que podamos, hacemos estrategias. Pero la otra estrategia, y es parte de los desafíos que vemos hasta el día de ahora, ha sido cómo lograr en esas colonias como la Unidad Guadalupe, como Los Héroes, por ejemplo. En Los Héroes ustedes saben que hay privadas. Son casas que están cerradas, cada 100 casas están cerradas por un portón y una seguridad. Bueno, en esas casas hemos logrado que, dado estos abusos, la gente se organice y ponga lonas que están planteando no a la privatización, y aquí no entra concesiones integrales, sino solicita un permiso a la directiva de esta privada. Entonces, son pequeños logros y lo más importante es que hacemos que la gente pueda reunirse, platicar sobre el agua, pero ir más allá de la tarifa, que es de alguna manera lo que vamos descubriendo y queriendo lograr. No es un trabajo fácil, el desafío está cómo articularnos, cómo reconocernos con otras identidades, con otras comunalidades, pero estamos claros, como dicen los prólogos de este libro, en lo que también plantea Raquel y demás, las alusiones que hace Mina a esto, que el desafío está precisamente en eso, cómo lograr mayores articulaciones, aprender lecciones de lo que otros movimientos están haciendo, vincularnos desde lo práctico y desde la vida cotidiana, porque nos damos cuenta que desde el agua encontramos salud, desde la salud encontramos educación, y así nos vamos articulando en otras necesidades y nos vamos identificando con los otros y las otras. Y estamos claros, como nos plantea en este libro Mina, que el desafío es ese fluir del que habla también John Holloway en este libro, donde consideramos que nuestro fluir se une a otros fluires y que juntos y juntas vamos a lograr cambios importantes en el horizonte. Plazo Camati. Gracias, Mina. Bueno, pues muchísimas gracias por esa defensa tan emotiva y tan bien estructurada del agua y de lo que está pasando, porque otra de las cosas que pues Mina habla y destaca en particular cuando recupera y
narra la cuestión de la Asamblea Social del Agua es esta cuestión de que todo se hace bajo una secrecía brutal, ¿no? Todo se hace a la chita callando, todo se hace por detrás, todo se hace como si fuera oculto, es decir, y es claro que tienen que hacerlo así, porque si llegáramos a entender no lo permitiríamos. Entonces hay que estar produciendo también la opacidad de lo que se está haciendo, ¿no? Que es parte de lo que estamos viendo. Yo agradezco mucho tu presentación. Bueno, yo también estoy, aparte de moderando, invitada a presentar. Voy a poner un par de claves que me gustaría mucho pues, poner en la discusión. Voy a centrarme más o menos a hablar del libro, digamos, una presentación un poquito canónica, y luego pongo un par de discusiones. Hacer común contra la fragmentación en la ciudad, experiencias de autonomía urbana, es una investigación que Mina desarrolló, insisto, durante un año, y en donde ella lo que se propuso fue hacer justamente establecer un diálogo para saber de qué manera iba produciéndose autonomía, de qué manera iba resistiéndose en las ciudades en muy diversos planos. Es decir, lo que Mina hace es tratar de rastrear estas experiencias de autonomía urbana. Es decir, aquí hay una novedad metodológica y permítanme que me vea un poco profesora, pero bueno, es que también en este instituto somos profesores investigadores, ¿no? Entonces, es una novedad metodológica tratar de romper la cuestión de la teoría y el caso, la cuestión de pelear contra un formato que se nos está imponiendo en la academia, que nos presiona insistentemente para que solamente una manera de hacer las cosas sea la manera válida. Y yo siento que el trabajo de Mina es un trabajo muy interesante y muy valioso, porque es un trabajo donde ella va experimentando con otras maneras de hacer. Y por eso es poco canónico, digamos, ¿no? Tiene 3 capítulos, un primer momento donde ella va a presentar un poco sus puntos de vista, va a desplegar su manera en la que entiende las cosas, es decir, es un momento más de la maduración de su propio pensamiento y de su propia voz, en diálogo con muchas y con muchos. Después, el segundo capítulo, que es la parte gruesa del libro, contiene 6 experiencias de autonomía urbana donde ella presenta el diálogo que sostiene con los y las protagonistas de las experiencias. Obviamente, es el trabajo de ella, la manera en la que lo recorta, es el trabajo de ella, la manera en la que va poniendo énfasis en ciertas cosas, destacando determinados aspectos o poniendo algunas críticas. Pero es un fluir de la voz. Y no es solamente el hecho de dar voz ahí, permíteme que discrepe contigo, es poner en escena un diálogo, que es también una manera mucho más democrática de reunir la voz y formar coro, que es lo que yo creo que necesitamos, ¿no? Necesitamos esta especie de convergencia plural de voces que puedan entender la distancia, que puedan entender la diferencia, pero que, y esa es un poco la convocatoria que creo que Mina insiste muchas veces, que antepongan lo que tienen en común, es decir, que puedan abundar o sea, que puedan disponerse a cultivar cierta cercanía, asumiendo que son experiencias distintas y sin tratar de producir algo único, que es la única forma en la que podemos ir pensando la posibilidad misma de articulación en este tiempo de fragmentación. Es decir, si no volvemos a ir a una reflexión de fondo y a una práctica de fondo sobre el respeto a la pluralidad, yo creo que eso va a ser muy complicado, ¿no? Y el libro, paradójicamente, es un ejercicio que va sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, ¿no? Va presentando los diálogos, y al mismo tiempo que presenta los diálogos, entonces registra la experiencia, entonces presenta lo que la
y propia investigadora va pensando. En ese sentido, un libro no canónico, en ese sentido, un libro que también en términos metodológicos constituye un desafío y a mi juicio un acierto, ¿no? Estoy aquí diciendo, hace bastante que no teníamos posibilidad de discutir el trabajo de Mina, yo creo que eso haces y de veras lo saludo, Mina, ¿no? Porque es un aporte al modo de hacer ciencias sociales, que creo que está bastante, o sea, que requiere una revisión de fondo en muchos ámbitos también, como parte de nuestros propios esfuerzos por transformar nuestras universidades, ¿no? En algún sentido fértil. Finalmente, el otro asunto que yo quisiera poner a discusión es que, y siguiendo con esta línea, es que siento que el trabajo que Mina hace, que tiene una vuelta más, que es que una de las 6 experiencias de autonomía urbana, experiencias situadas en la ciudad de Puebla, algunas, pero también otras situadas en la Ciudad de México y de muy diferentes escalas, niveles y formas, que entonces, bajo otra lente, se nos presentarían simplemente como fragmento disperso e incomunicable, ¿no? Que no se puede comunicar entre sí, porque ¿qué tiene en común la Asamblea Social del Agua con la experiencia, por ejemplo, que es a la que me quiero referir, de los jóvenes en resistencia alternativa, que fue, bueno, ha sido durante varios años, sobre todo en la Ciudad de México, no solo, pero sobre todo allá, un proyecto de agregación política de un conjunto de jóvenes de diferentes universidades, etcétera, del cual la misma autora participó durante muchos años. Es decir, juega también con esta cuestión tan necesaria de tratar de autoobjetivar la propia experiencia, que es otro paso en esta búsqueda, digamos, de métodos renovados que nos permitan salir de decisiones entre los estudiados están allá, los estudiadores estamos acá, porque eso se ve que está, o sea, que esa forma de hacer las cosas ha quedado esterilizado en una especie de peceras asépticas que a veces son los institutos de investigación universitario. Y este instituto y nuestra práctica dentro de él no queremos que sea así. Queremos una cosa de mucho mayor compromiso, queremos una cosa que pueda animarse a innovar sin despreciar el rigor en el argumento, la cabalidad de la investigación, en fin, pero que también innove y experimente. Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante. Y allí, y esto es un poquito lo que dejaría para la discusión, me da la impresión que no es entonces el típico trabajo que investiga y visibiliza. Hace eso, pero hace mucho más que eso. Me da la impresión que este trabajo investiga, produce conexiones y por tanto explica. Es decir, yo estoy dándole muchas vueltas a eso como una especie de paradigma renovado, de ideas organizada renovada que pueda ordenar nuestro propio trabajo de investigación. La investigación sirve para conectar estos pedazos que si no se vuelven simplemente sitios de ultraespecialización, infértil. Y no estoy diciendo para nada que tengamos que abocarnos a hacer trabajos superficiales. Estoy diciendo que no podemos abdicar a la tarea de conectar y de conectar todo con todo, porque como ella pone desde el primer momento en el libro, ella va a guiarse por la clave de la interdependencia. Y la interdependencia es pensar todo el tiempo la manera en que estamos conectados y cómo fluyen riquezas, palabras, agua, posibilidades y cómo las coproducimos. Entonces, producir una explicación es poner, a mi juicio, una hipótesis en juego. No es afirmar un axioma del cual se va a derivar la verdad. No es un regreso a un racionalismo, digamos, como ramplón. Pero es proponer una hipótesis, es pensar a través de una lente y es decirla claramente. Y Mina dice a través de cuál lente piensa. Y piensa
a partir de un trabajo que hemos desarrollado entre varios, entre varias, tratando de entender qué es esta cuestión de lo común como relación social, qué es esto de producir lo común, cuál es el problema del hacer común, que es finalmente un saber operativo con reglas, con formas, con límites, con capacidades, y cómo nos podemos hacer cargo de esos problemas. Entonces, yo estoy realmente muy orgullosa de ser la colega de Mina, cuya voz a veces aparece también, porque en estos diálogos siento que he estado y me gusta mucho haber estado, y me gusta mucho tu trabajo y yo te felicito. Eso presentaría yo de tu libro. Muchas gracias. Pues primero agradeciendo a nombre de Radio Comunitaria Zacatepec a esta invitación. Y pues sí, soy de Radio Comunitaria Zacatepec. Ciertamente, así como narra igualmente en el libro de Mina, en el 2014, 4 de agosto de 2014, fuimos cerrada la radio. Después nuevamente nos las vuelven a cerrar en mayo del 2015. ¿Pero por qué se abre esta radio? Esta radio se abre porque empezamos a vivir despojos en las comunidades, principalmente en la comunidad de Zacatepec, que nos quieren poner el gasoducto, torres de alta tensión, quitarnos las tierras. Entonces se abre esta radio, se abre este proyecto de esta Radio Comunitaria Zacatepec. ¿Para qué? Para informarles más a fondo a la gente de todo lo que está pasando. Después de esto que les comento que nos lo cierran en el 4 de agosto del 2014 por el IFETEL, que porque no teníamos permiso. Nos los vuelven a cerrar en el 2015, en mayo, que porque estamos perjudicando al presidente municipal, del Juan Cebonilla, el cual pertenecemos. Nos lo cierra y nos acusa como narcomenudistas. Pero esto no nos venció. A pesar de todo esto no nos venció, lo que nos hizo es que abriéramos más programas a esta radio y todo lo contrario, uniéramos más fuerzas para seguir adelante. Después de todo eso se abren más programas, para acerca de la tierra, del maíz, para seguir conservando el maíz, todo natural. Se abren programas también para jóvenes, se abren programas para niños, se abren programas también para mujeres. El programa de mujeres lo llevan amas de casa. ¿Para qué? Para dejar ya atrás todo ese machismo, porque en todas las comunidades todavía se ve el machismo. Nos vemos obligados también en la Radio Comunitaria Zacatepec a unirnos más y a comunicarnos con todos los pueblos originarios, con más pueblos originarios hablantes en náhuatl. Y bueno, pues eso es lo que más o menos yo les puedo comentar acerca de la Radio Comunitaria Zacatepec. Ya en el 2018 de este año vamos a cumplir 5 años que estamos con esta radio y seguimos uniendo más fuerzas para todas las comunidades. Entonces, bueno, antes que todo, primero, muy agradecido por estar aquí en el evento, invitándome a comentar el libro de Mina Lorena Navarro. Cada vez vengo más seguido a Puebla y a la UAP, entonces, una vez más, y estoy inaugurando este auditorio porque nunca había estado acá, he estado en muchos de aquí de ustedes. Y en fin, entonces muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vengo de un campo que efectivamente, como ya dijo la doctora Raquel, se llama ecología política. Y por lo tanto mi comentario viene desde esa visión, desde esa mirada. ¿Cómo definir la ecología política? Bueno, pues ya, digamos, sería un poco la sofisticación intelectual o teórica de lo que la compañera expresó de alguna manera, con tanta fuerza y con tanta vehemencia y con tanta valentía, y tiene que ver, digamos, en el campo de lo académico, de lo teórico, tiene que ver con, finalmente, la defensa de la vida, digamos, ¿no? De alguna manera,
en realidad deberíamos hablar de biopolítica, ¿no? Una política por la vida que por diferentes razones se ha traducido en una ecopolítica, ¿no? Es una política por la vida. Y lo primero que debo decirles es que la ecopolítica es una política de ecos, de resonancias, y aquí empezamos a conectarnos con lo que es el libro que estamos comentando. Efectivamente es una política de ecos y les recuerdo que el eco es justamente la interacción de la voz que va y que viene, ¿no? Y que debe ir con varios resonadores, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, ¿para qué lo digo? Lo digo porque de una u otra forma, aunque no se dice, para mí este libro es un libro de ecología política, totalmente, ¿no? Y bueno, me lo confirman ahora la participación y bueno, también los temas que aborda en el análisis de los 6 casos. Este es un libro de ecología política y digamos, efectivamente, digamos, las luchas, las defensas de la vida, las resistencias por la vida, son fundamentalmente resistencias colectivas, ¿no? Aunque pudiera haber una dimensión individual, el individuo no puede ser concebido como una especie de Robinson Crusoe que, digamos, que va a luchar él solo por la vida. Esto es imposible, prácticamente. Estamos hablando de resistencias, defensas que siempre van a ser colectivas, ¿no? Bien, me gustaría comenzar diciendo que, así primero una impresión así casi sensitiva del libro, es que, bueno, primero plantea digamos un tema que hoy es clave. Ahorita les voy a platicar por qué. Es clave el tema que aborda porque está intentando analizar iniciativas de resistencia ecopolítica en las ciudades que todavía son, digamos, raras, digamos, en relación a lo que sucede en México en el campo, en las zonas rurales. Y esta es una preocupación que está a lo largo del libro, desde el principio hasta el final, es decir, ¿por qué? Y les adelanto también algo, México es un ejemplo a nivel mundial, como muchos países de América Latina, en las resistencias por la vida de las comunidades rurales, las comunidades campesinas y especialmente las comunidades indígenas. Es decir, estamos en un país extraordinario en cuanto a las resistencias. Y digamos un poco lo que efectivamente extraña, y es una cosa que nos hemos preguntado durante muchos años en la academia, a los que analizamos este tipo de fenómenos, es por qué en las ciudades en México, digamos, hay muy pocos, o hay movimientos de resistencia, pero en realidad no se compara con la cantidad de lo que existe en el campo, ¿no? Entonces, esta es una línea que ahorita voy a regresar a ella. Por decirles algo, en las ciudades, prácticamente en lo que podemos llamar el modelo de ciudad neoliberal, estas ciudades que estamos viendo cómo se están cada vez más complicando con problemas de agua, con contaminación del aire, con la sobrepoblación de los automóviles, que para su información, un dato para la Ciudad de México es que en el 2020 la ciudad se va a colapsar porque no va a haber movilidad, por ejemplo. Pero el modelo de la Ciudad de México lo se está repitiendo en todas las ciudades del país y me parece que es el modelo que se repite en todo el mundo, ¿no? Es decir, una ciudad que entra cada vez más en crisis por el hacinamiento, por la construcción abrumadora de más y más centros comerciales, de edificios, la entrada masiva de automóviles como la única forma de movilidad de las ciudades, el problema del agua, la contaminación del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas problemáticas urbanas deberían de estar generando también reacciones como con el vigor, como sucede con el tema, digamos, del agua, que ya es un ejemplo, digamos, de lo que creo que va a ir pasando. Pero, en fin, el caso es que, efectivamente, el libro llega a es decir, aborda una problemática que efectivamente es muy interesante. Y, además, también quiero decir que no sé si se conecta con lo que dijo la profesora, pero siento que este es un libro femenino.
no un libro feminista, es un libro femenino. Hay un tono allí que quizás tiene que ver con este juego de voces, ¿no?, que hay todo el tiempo, porque es un ensamble, en realidad es un ensamble donde efectivamente toman voz los protagonistas, que son actores, y hay un tratamiento que veo que es como un tratamiento único, ¿no? Bueno, yo quisiera, un poco para abonar a la discusión y al análisis del libro, yo quisiera tomar una de las preguntas que aparecen en la parte final, que me parece que es justamente la pregunta que está en lo profundo, ¿no? ¿Hay posibilidad de producir común, es decir, colectivos, y de construir comunidad en la ciudad? Esa es la pregunta, ¿no? Una pregunta muy importante. Y de ser así, ¿cuáles son las expresiones de ello y las capacidades sociales que lo hacen posible en medio de las dinámicas de fragmentación, yo diría de aislamiento, de deterioro, etcétera, y alienación que conforman la vida urbana, la vida de las ciudades, ¿no? ¿Cómo responder? Yo quisiera ofrecer un punto de vista que de nuevo viene de lo que se ha ido descubriendo en los análisis ecológico-políticos. Y allí, efectivamente, digamos, en el campo, por supuesto que hay una facilitación, digamos, de lo común, pues porque en el campo, y este es un rasgo de México que yo creo que es único, en México, digamos, de una u otra forma, digamos, lo que Bonfil llamó el México profundo, es toda una herencia civilizatoria de por lo menos 7,000 años, si tomamos en cuenta la antigüedad del maíz, que es, digamos, el elemento clave de toda una civilización, y esta civilización sigue existiendo hoy en día, ¿sí? Si ustedes revisan, digamos, ¿dónde están las principales resistencias en México frente a toda la destrucción y la barbarie neoliberal, que es el capital corporativo imponiéndose? Pues están fundamentalmente en los herederos de los pueblos mesoamericanos, los maestros democráticos, las comunidades, el zapatismo, qué sé yo, ¿no? Y todavía incluso con presencia en las ciudades, más o menos, digamos, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes, el tema de un campo con una herencia cultural enorme, ¿no? Una trayectoria cultural enorme, y donde, digamos, las prácticas de colectividad, las prácticas comunes, de comunalidad, porque incluso un poco que me extrañó que no usaras el término comunalidad, que después además tú mismo organizaste, ¿no?, el Congreso de Comunalidad, y no usas la comunalidad sino lo común, pero bueno, que da, digamos, también para mucho. Y allí, en el caso, digamos, de por qué hay más comunalidad o más sensibilidad a lo común, bueno, pues porque pues estamos en un país maravilloso donde la población indígena crece más rápido que la población mestiza. Se pasó de 10 millones en el 2000 a unos 15 millones en el 2010, a unos 25 millones reconocidos o autorreconocidos como indígenas, 25 millones en el 2015 según el INEGI. Ojo lo que estoy diciendo, la población indígena en México crece más rápido que la población no indígena, y también este fenómeno es parte de toda América Latina, según los datos de la CEPAL que nos han dado últimamente. Bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues porque las resistencias y lo común en México son impresionantes, ¿no? Solamente partamos, digamos, del zapatismo, que es, digamos, el foco más llamativo, pero simplemente alrededor del zapatismo en Chiapas hay entre 120 y 130 cooperativas indígenas exitosas de resistencia ecológica o política, como quieran llamarle, ¿no? Incluyendo de las más reconocidas, la experiencia de los cafetaleros orgánicos de la misión jesuita, que son los que alimentan de café orgánico a las universidades iberoamericanas, como aquí en Puebla, ¿no? Totalmente exitosas, son unas experiencias muy exitosas. Pero el caso de Oaxaca, ¿no? El caso de Oaxaca, donde 8,000 de las 10,000 comunidades practican la comunalidad,
no eligen a sus autoridades a través de los partidos políticos. Los partidos políticos no están en 8,000 comunidades de Oaxaca, no entran, y todo se hace a través de usos y costumbres. Me parece que Oaxaca es el pináculo de todo esto que, digamos, aparentemente está inspirando las experiencias de las ciudades. Porque efectivamente en una parte más del libro, por ahí se dice que justamente lo que parece inspirar a buena parte de los movimientos por lo común en las ciudades, que ya han sido referidas en el libro, están inspiradas en los movimientos y en las resistencias indígenas. Bueno, experiencias de lo común en el campo. Nosotros hemos referido más de 1000 experiencias. Solamente en Oaxaca hay 600 experiencias de productores de café, de productores forestales, de ecoturismo. La revista México Desconocido, que quizás ustedes conocen, refirió 105 centros ecoturísticos en el país de cooperativas indígenas, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, ¿no? Y pues aquí en Puebla tenemos la experiencia de lo común más, en el campo más reconocida, ¿no? Y la mayor resistencia en el país contra los proyectos y contra el neoliberalismo en general, representada por la cooperativa Tosepan Titatanisque, que, bueno, pues agrupa nada menos que a 35,000 socios, 35,000 familias. Estamos hablando de casi 200,000 habitantes de la Sierra Norte de Puebla que están realizando estas actividades de resistencia frente al neoliberalismo y donde sus mayores logros son un banco del pueblo, es producción ecológica de café, de pimienta, de miel, de bambú, ecoturismo y especialmente, fíjense ustedes lo que les voy a decir, han construido 17,000 casas ecológicas en la Sierra Norte de Puebla. La mitad de los socios tienen ya sus casas, ¿no? Esto es simplemente inaudito. En México el gobierno jamás ha construido tantas casas y menos ecológicas, ¿no? Todo lo va delegando a los privados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Fíjense ustedes, que la pregunta me parece para el tema de la ciudad, es decir, ¿cómo poder reproducir estos éxitos del campo, ¿no? En las ciudades? Bueno, punto número 1, efectivamente. En las ciudades permea mucho más el individualismo, permea también, como ya se dijo aquí, la separación de los vecinos, el aislamiento, por muchas razones, ¿no? Muchas razones. Tanto, digamos, porque ya ha habido una transformación en la manera de actuar de los individuos de las ciudades, los que vivimos en la ciudad, de los urbanitos, y cada vez entendemos menos eso de lo común, de lo colectivo. Y eso por un lado, digamos. Pero también porque no se identifican, es decir, ¿cómo podemos trasladar los modelos digamos, de resistencia ante el neoliberalismo del campo y de las comunidades indígenas y campesinas a las ciudades, ¿no? Bueno, yo creo que sí se puede, ¿eh? Y yo creo que la vía es justamente esto y la compañera, digamos, de la Asamblea Social del Agua, creo que nos da la clave de alguna manera, es efectivamente luchando por los elementos vitales, Por eso la ecología política es una ecología por la vida, es la defensa de la vida. Entonces, imagínense ustedes que los compañeros de aquí de la Asamblea Social del Agua en Puebla no solamente forman comités en defensa del agua, sino comités por la vida. Entonces al agua le agregan la defensa de la energía, la necesidad de alimentos sanos, la autoconstrucción, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en el campo? Están luchando por los elementos vitales, por defender sus elementos vitales, ¿no? Y entonces allí llegamos a reconocer la idea de sustentabilidad como, digamos, lo que permite la reproducción de la vida, ¿no? Como un derecho humano, totalmente, un derecho humano, ¿no? Y sobre todo cuando definimos sustentabilidad, porque hay cientos, si no es que miles de definiciones, sustentabilidad como sinónimo de poder social, de poder ciudadano, frente al poder político, que es el Estado, y frente al poder económico, que es el capital, digamos, ¿no? Entonces, el libro, digamos, es una contribución más, insisto, de una u otra forma, a la construcción del poder social.
Y poder social es autonomía. Y la autonomía se basa en 4 pilares: la autogestión, la autosuficiencia, el autogobierno y la autodefensa. Entonces, imaginen ustedes que ahora se empiezan a formar por todas las ciudades del país comités de defensa de la vida que van a justamente dirigirse a la autogestión, la autosuficiencia, el autogobierno y la autodefensa. Un poco lo que nos platicaba la compañera de este fraccionamiento, esta colonia, ¿no? Están haciendo un poco eso. Entonces, yo creo que es por ahí es por donde se va a poder la gente organizar, ¿no? Y van a poder exigir sus derechos. Ya lo están haciendo en muchas partes del país. Y entonces, digamos, pues empezaría por el hogar mismo. El hogar sustentable es aquel que tiene la capacidad de atrapar el agua de lluvia o de reciclar su agua y volver a utilizarla. Aquí tienen que entrar las ecotecnologías. Es aquel que puede efectivamente producir sus alimentos, si es posible, ahí mismo, o de cooperativas o de mercados alternativos, socialmente justos, ecológicamente adecuados, que puedan bajar energía solar. Hoy en día ya es posible no solamente calentar el agua a través de energía solar, sino cada vez más y más y más. Con un par de paneles solares, ustedes ya pueden no solamente no pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, sino hacer que la Comisión Federal de Electricidad les pague si ustedes bajan más energía solar para sus casas y además sobra energía solar. ¿Okay? Esto ya está. No sé cuántos de ustedes ya tengan energía solar en sus casas, esto todavía es un poco caro. Pero imagínense un gobierno que pudiera facilitar y disminuir los precios y colaborar con los ciudadanos para que todo el mundo tenga energía solar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí empezaría, pero bueno, no solamente es el caso del hogar. Yo ya estoy pensando en las ciudades, pues en un edificio donde se tienen que organizar el edificio para generar áreas comunes para producir alimentos en los jardines, en las azoteas, en las paredes, producir alimentos sanos además, ¿no? Porque ahí hay técnicas para hacer todo esto, ¿no? Y efectivamente, como se dijo aquí, el punto clave es que mientras las familias o la gente vivan separados y fragmentados, como se dice en el libro, no se va a poder lograr esto. El poder social se construye a través, efectivamente, de la organización. Y pues de los edificios habría que pasar a las manzanas, a los fraccionamientos, a las colonias enormes, y la gente se tiene que organizar. En el caso, por ejemplo, de la producción de alimentos, que es una agricultura urbana, pues el ejemplo nos lo dan muchos países, pero especialmente Cuba, ¿no? Cuba es el país que hoy ha logrado la mayor autosuficiencia alimentaria, porque frente a la crisis que tuvieron tan fuerte, porque se les acabó el petróleo, porque se vino abajo la Unión Soviética, los rusos dejaron de vender el petróleo que necesitaba Cuba, y entonces los cubanos se tuvieron que ir sobre la línea de la agroecología, y hoy en día Cuba ya produce el 80% de los alimentos. No sé quiénes se han ido recientemente a Cuba, pero vean ustedes como todas las ciudades están llenas de producción de alimentos que hacen, sobre todo la gente mayor, en lo que son los baldíos, en lo que son los parques, convertidos ya en generadores de alimentos. Entonces, por ahí creo que puede estar la respuesta a la pregunta que se hace Mina en la parte final. Y en México, pues sí, ya abundan las experiencias. Aquí estuve yo en una colonia que se llama La Margarita, ¿no? Y allí hay un incipiente inicio de esto con un pequeño huerto, en fin, que me han invitado. Estuve aquí creo que el año pasado y bueno, yo creo que es por ahí. Entonces, pues hay muchas iniciativas. Solamente terminaría diciendo que también vería yo otras expresiones, como por ejemplo, algo que parece un poco ingenuo, pero es el movimiento bicicletero, ¿eh? El movimiento de los ciclistas en Guadalajara y en Ciudad de México y en Morelia crece cada vez más. En Guadalajara han logrado, porque además hay una conciencia social, una conciencia ecológica, han presionado a los gobiernos municipales de Guadalajara y han logrado lo que se llama la vía recreativa, o sea, ciclopistas por Guadalajara. Empezaron el primer uso de la vía recreativa, asistieron 35,000 ciclistas. Hoy en Guadalajara todos los domingos van alrededor de 140,000 ciclistas, 140,000 ciclistas. Ese es un movimiento también de lo común, ¿no? En otro sentido. Y el otro, ellos hablan de una movilidad sustentable, y el otro
proyecto que me parece también que es urbano es el de los tianguis orgánicos o ecológicos, ¿no? Que han crecido muchísimo en México. Yo creo que ya andan como por los 80 tianguis en el país, ¿no? La última noticia de hace unos días es que en San Luis Potosí había uno y hay 4 ya, digamos, por ejemplo. Y esto ha sido documentado por 2 académicos, Miguel Ángel Escalona de la Universidad Veracruzana en Jalapa y por Rocío García aquí de la UAP, 2 tesis de doctorado sobre los tianguis, que son comida sana, ¿no? Sin venenos, producidos ecológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un mundo. A mí el libro, digamos, ya no entré, digamos, a detalle a hablar exactamente, pero es que a mí me evocó muchísimas preguntas y me desencadenó muchos pensamientos. Y insisto, pues muchas gracias, Mina Lorena, porque nos has dado un libro de ecología política más, aunque no se dice, y has planteado un tema fundamental que es efectivamente cómo se van a activar los movimientos de resistencia por defensa de la vida en las ciudades del país. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, pues quisiera agradecer mucho a las compañeras, a Maru, a Norma, a las experiencias de la Asamblea Social del Agua y Radio Zacatepec, que ellas están representando aquí en esta mesa, porque bueno, son 2 organizaciones que yo conocí en mi joven estancia y ya tiempo de vida y de residencia aquí en Puebla, y fueron 2 organizaciones que me abrieron las puertas de su casa, de su comunidad, pues para empezar a dialogar, ¿no?, sobre algunos de los temas que están contenidos en este libro, y de veras quiero agradecer mucho, ¿no?, este tiempo de haber ya labrado una relación y un vínculo de trabajo y de cariño. También quiero agradecer mucho a Raquel, porque bueno, ella es parte del proceso creativo de este libro, mucho más de lo que ella dijo, porque realmente es un libro que además pues se fue entretejiendo en el espacio que tenemos, que es el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, y que, bueno, seguramente muchos de los que han leído, ¿no?, han conocido las reflexiones que ahí estamos trabajando de manera colectiva, pues también las van a ver de alguna manera reflejadas en este libro, ¿no? Entonces es un espacio al cual también quiero agradecer, porque pues ha sido, ¿no?, un espacio generoso para dialogar, para preguntar, para cultivar una mirada colectiva sobre estos temas. Y a Víctor también quiero agradecerle, y bueno, la invitación a que presentara el libro, pues sí, evidentemente tenía que ver con que pues nuestros encuentros han sido más en el campo de la ecología política, y que, como tú dices, este libro explícitamente no se caracteriza como un libro de ecología política, pero claramente lo es, porque bueno, digamos que mi propia mirada y mi propia experiencia pues existencial está atravesada por estos temas y por mucho de lo que la ecología política pues está tratando, ¿no?, de aportar y de alumbrar sobre la realidad social y natural. Bueno, pues yo quiero contarles que este proyecto de libro, un poco cómo empezó y cómo lo emprendí hace ya bastantes años, porque fueron más o menos 4 años cuando empecé con este proyecto, cuando yo llegué a Puebla a través de una beca de retención, y que pues bueno, se me pedía un proyecto con el cual yo me podía empezar a involucrar e integrar a esta planta docente, a la planta del posgrado en sociología de este instituto. Y entonces, bueno, fue como un momento muy importante para mí, porque bueno, en medio de todas las preguntas que yo me estaba haciendo, pues había una que había dejado más o menos en el tintero, o que más bien era una pregunta más existencial, más política, y que me pareció una oportunidad importante para poderla retomar, justo además en mi llegada a Puebla y en este tránsito, digamos, entre una ciudad que, bueno, no tiene las mismas dimensiones que la Ciudad de México, que es de donde vengo, pero que, como ya se ha mencionado, pues hay muchas tendencias que ya también empezamos a reconocer en esta ciudad, quizá en términos más negativos que positivos, pero que por supuesto también hay una tradición de lucha muy importante que a mí me interesaba conocer, ¿no?, de esta ciudad. Entonces, bueno, pues la pregunta, ¿no?, la preocupación con la que yo comienzo, uno de los puntos de partida
partida de este libro y de este proyecto fue tratar de organizar una mirada para pensar las dificultades, los problemas, las contradicciones que estamos enfrentando todos y todas aquellas que queremos producir comunidad, que queremos ser parte de alguna experiencia colectiva, ¿no? Que queremos de alguna manera gestionar la vida de manera cooperativa. Ese fue como, digamos, un primer elemento. Otro segundo o un siguiente elemento que tiene que ver, ¿no?, con las inquietudes de este proyecto, de este libro, ahora libro, es que, bueno, yo muchos años me he dedicado a pensar en algunos de los elementos o de las dimensiones de la conflictividad socioambiental y en particular cómo es que las luchas comunitarias van articulando una serie de procesos, ¿no?, de defensa, de resistencia sobre sus territorios. Y digamos, bueno, esa investigación yo la hice también aquí en el doctorado en Sociología cuando yo era estudiante y que mucho de eso está contenido en el libro de Luchas por lo Común. Entonces, bueno, en ese libro y en ese recorrido también bastante largo de trabajo con algunas experiencias comunitarias, aun cuando yo no me lo había propuesto inicialmente, de muchas formas llegué a la ciudad y llegué a los problemas urbanos, ¿no? Y llegué primero porque las resistencias urbanas contra estos conflictos ambientales son cada vez mayores, no podríamos entender esta conflictividad socioambiental solamente desde el protagonismo indígena o campesino, también en las ciudades hay una serie ya de movimientos, de agrupaciones, de asociaciones que están tratando de ponerle un dique a estos proyectos de urbanización, de depredación socioambiental y en ese sentido, bueno, pues pensar que lo común, que lo comunitario, pues no necesariamente es solo rural o solo indígena, sino que hay expresiones de lo común, de lo colectivo, de lo comunitario en la ciudad y eso era un poco, ¿no?, lo que estábamos viendo en México y por supuesto en muchos países de América Latina. Y por otro lado, porque las ciudades realmente son importantes en varios sentidos. Uno de ellos es que las ciudades o el papel que están jugando las ciudades para sostener los regímenes extractivistas en el planeta no es un tema que podamos soslayar, es un tema que realmente hay que empezar a ver y del cual hay que hacernos cargo también y sobre todo los que vivimos en las ciudades, porque las ciudades también son parte del ciclo de acumulación del capital y bueno, sostienen en buena medida las presiones de extracción de los bienes comunes naturales de otros territorios y también porque son espacios estratégicos de la propia acumulación del capital y en ese sentido son también espacios estratégicos para, digamos, tratar de poner en entredicho estas formas de valorización que se realizan en las ciudades y por lo tanto también formas o espacios estratégicos para pensar la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fueron como muchos caminos, muchas llegadas las que fui teniendo, ¿no?, para pensar el tema de la ciudad y las posibilidades de construir alguna alternativa en estos espacios. Además, yo como una mujer urbana que nací en la Ciudad de México, crecí, digamos, en estas espacialidades. Bueno, en medio de esta enorme cartografía de resistencias urbanas que ya un poco caracterizaba o señalaba, ¿no?, en términos generales Víctor y del cual, por supuesto, también hacen parte Norma y Maru con las experiencias de las que ellas hacen parte, pues una de las cuestiones, como digamos, con las que yo también fui empezando a ver cómo armar esta especie de conversación o de tejido entre estas múltiples experiencias fue justo, ¿no?, tratar de encontrarme con experiencias diversas, experiencias que aparentemente no tenían mucho en común, pero que sin embargo la apuesta o la hipótesis era que más allá de estas diferencias, pues hay una serie de componentes y de rasgos que se están compartiendo y que digamos que en estas 6 experiencias que están, ¿no?, reflejadas, retratadas en este libro, la Asamblea Social del Agua, Radio Zacatepec Tlaxcalancingo, La Tribu, que es otra experiencia de la Ciudad de México, Proyecto Protesta, que es una experiencia también de la Ciudad de México, de algunos compañeros que hacen audiovisuales, ¿no?, y hacen trabajo crítico, ¿no?, en ese terreno, Jóvenes en
Resistencia Alternativa y la Organización Popular de Izquierda Independiente Francisco Villa. Digamos, hablo de estas 6 experiencias o las menciono para que un poco se note, ¿no? Que pueden ser experiencias muy distintas entre sí y que, sin embargo, uno de los elementos o de esta dimensión común que a mí me interesaba visibilizar, pues era el tema de que son experiencias que aún con esas diferencias, son experiencias que se han venido autoconvocando para poder resolver colectivamente un problema o una necesidad simbólica, existencial o material y que deciden hacerlo en común. Entonces, bueno, ese digamos que fue uno de los elementos más importantes que fui rastreando, ¿no? A partir de esta conversación que fui hilando de múltiples encuentros con estas experiencias de la Ciudad de México, de Puebla, donde además, bueno, quiero señalar que una de las experiencias que es Radio Zacatepec, pues se podría decir que no es una experiencia urbana, ¿no? Necesariamente, digamos, como las otras, pero que me interesaba también mucho señalar que hay dentro de las propias ciudades o que las propias ciudades están generando una serie de presiones a entramados comunitarios, rurales o a ciertos espacios que no están totalmente dominados por la lógica de la urbanización y que sin embargo hacen parte de la ciudad de alguna manera y que eso también me interesaba mucho resaltarlo, como es el caso de Puebla o como es el caso de la Ciudad de México, que hay más de 120 pueblos originarios en la zona periurbana, pero también al interior de la propia ciudad, ¿no? Y eso también es la ciudad y esas dinámicas creo que es importante que las podamos visibilizar como parte de estos gérmenes, ¿no? O de estos espacios desde donde se está produciendo lo común o desde donde se están lanzando estas estrategias colectivas. Uno de los elementos, digamos, que ha sido central, ¿no? En la conversación de todas estas experiencias, pues no es solamente la potencia que los organiza, ¿no? Y las posibilidades, digamos, de hacer común en términos concretos, sino sobre todo las enormes dificultades y los problemas que se están enfrentando, y no en términos de un problema que una colectividad enfrenta por sus propias características, que quizá también a eso hace parte, ¿no? Sino sobre todo de lo que implica vivir en esta ciudad y que hay que pensar que todas estas experiencias están situadas en una espacialidad sumamente complicada, sumamente contradictoria, sumamente ambivalente y que digamos que hay una serie de dinámicas y lógicas que cotidianamente están fracturándonos, separándonos, aislándonos, y entonces ese no solo es un problema, digamos, de la organización o del colectivo, no es un problema individual, ¿no? De cómo resolverlo, sino hace parte de un problema más general y que esa pregunta yo creo que es importante que nos la hagamos en términos realmente colectivos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay algunas dinámicas que yo señalo, ¿no? Que hacen parte de este conjunto de problemas y de dificultades que estas experiencias están enfrentando. Por un lado, estamos hablando de la alienación, el problema de que lo que estamos produciendo no sirve directamente para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Y hay una relación mediada por el dinero, que es una relación pues, que es predominante en las ciudades. Está también el problema de la enajenación, se nos ha impuesto un mando ajeno en donde hay una relación de expropiación cada vez más permanente sobre nuestra capacidad política de autodeterminación y esa es una relación también predominante en las ciudades. Está el problema de la fragmentación, que digamos es uno de los elementos, ¿no? Que yo quería señalar y que por eso hace parte del título, en donde nos estamos viviendo como individuos autónomos, autosuficientes, libres, como si no tuviéramos la necesidad o como si no estuviéramos ya interdependiendo de otros. Nadie puede realmente sacar su vida adelante de manera individual y sin embargo hay una relación de la forma individuo que permanentemente también se está imponiendo en nuestras vidas cotidianas y que así nos vivimos. Hay una subjetividad que se está produciendo en términos de eso. Y otra dinámica que quizá no está tan explícita, pero que también me interesaba mucho señalar y que a lo mejor en algunas experiencias es más visible que en otras, y que es la lógica del extrañamiento, el no sentirnos parte de la naturaleza, el sentirnos extraños a ese tejido de la vida, cuando en realidad pues, somos humanos, somos naturaleza y somos parte de esta red de la vida y que en las ciudades fundamentalmente
fundamentalmente nos sentimos, o esa separación es mucho más contundente, ¿no? Frente a eso, bueno, hay algunos problemas, pero también aperturas que yo quisiera ahora plantear de manera así como muy rápida y de manera también muy sintética que vi en estas experiencias y que son problemas para que discutamos y que por supuesto este libro pues es un pretexto para seguir conversando y que digamos podamos reconocernos, ¿no?, en esta dimensión común. Una primera tiene que ver con cómo reconocer nuestras propias interdependencias, ¿no?, frente a la fragmentación de este discurso liberal donde se nos dice que somos individuos autosuficientes. Yo creo que algo muy importante y que yo he visto en estas experiencias, pero también en mi propia vida cotidiana y vida colectiva con otros y con otras, es que es muy importante darnos cuenta de estas relaciones de interdependencia a través de las cuales nosotros mismos sacamos nuestra vida adelante y de las cuales nos sostenemos, y que son quizás relaciones de interdependencia que están replegadas en los ámbitos privados, en las unidades domésticas, pero que vemos que si esa energía y ese trabajo colectivo para la vida cotidiana, para la reproducción de la vida, no lo visibilizamos y no lo reconocemos, pues es mucho más difícil, digamos, es como partir de un punto cero, ¿no? Y digamos que hay una serie ya de capacidades colectivas que ahí se están gestionando y que incluso en momentos más explícitos de la lucha, esas son las capacidades que van sosteniendo los momentos extraordinarios de la lucha, como fue, por ejemplo, el caso del terremoto aquí en Puebla o de la Ciudad de México del 19 de septiembre. Son esas redes de afinidad, esas redes de interdependencia que salen a las calles para de alguna manera entretejer una fuerza mayor con otros y resolver la contingencia. Entonces, ese es como un punto, me parece importante, porque en la medida en que podamos reconocer esas relaciones de interdependencia, es también como podemos ir decidiendo a dónde, cómo y con quién dirigir nuestras energías vitales. Y cómo también vamos politizando esas capacidades y las vamos expandiendo con otros para resolver nuestras propias necesidades, ¿no?, de diferentes ámbitos. Un segundo punto que creo que bueno, también salta y es crucial en todas estas experiencias y es una pregunta que todos se hacen, que nos hacemos, es sobre las formas de organización, ¿no? ¿Qué forma organizativa podemos darnos justamente para poder resolver esa necesidad que nos estamos planteando, ¿no? Sacar adelante en común, pero también hacerlo en estas espacialidades, situando esta necesidad, ¿no? No es una necesidad que se está dando en abstracto o que no importa el lugar donde la estamos desarrollando, la queremos sacar adelante en un espacio y en una temporalidad que está como todo el tiempo contraria a los nosotros que queremos construir, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos hay un elemento o un rasgo que me parece importante resaltar, que es que muchas de estas experiencias tienen un problema y es el problema de la gestión de las diferencias. La mayoría de estas experiencias colectivas, a excepción, por ejemplo, de Radio Zacatepec, pero todas las demás que están reflejadas en el libro, no hacen parte de un entramado comunitario que se ha venido heredando a lo largo del tiempo, sino es más bien gente que se va conociendo por diferentes circunstancias y se empiezan a acuerpar y se empiezan a organizar, ¿no? Entonces hay la producción de un común, digamos, que no se está heredando, pero que se está tratando de crear en condiciones de mucha dificultad y de mucha diferencia también, porque hay trayectorias biográficas distintas, algunas, en fin, hay etarias, políticas. Entonces, ¿cómo hacemos con esas diferencias? Y si no reconocemos esas diferencias, como dice Silvia Federici, tendencialmente esas diferencias se vuelven jerarquías, ¿no? Y las jerarquías terminan pues también ahorcando, asfixiando estas posibilidades de construcción de una política distinta. Entonces, el tema de la política, ¿no?, creo que es muy importante, de nuestra capacidad política de darnos forma, pero exactamente qué formas son las que nos convienen en estas espacialidades y bajo estas diferencias que tenemos que reconocer y que es mejor que las reconozcamos para ir viendo cómo las vamos gestionando. Hay un tercer elemento que yo creo que es el más importante o uno de los más importantes en términos de los
problemas que se enfrentan, y es la escisión entre la dimensión de la autonomía política y el tema de la reproducción material. La mayoría de estas organizaciones y de los esfuerzos colectivos que estamos queriendo impulsar, estamos totalmente cindidos en estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, nos encontramos, nos reunimos, generamos espacios, ¿no?, de autonomía política muy importantes, donde podemos plantear cosas y hacer cosas que pueden ser cruciales, ¿no?, en términos de nuestra propia existencia, pero el problema es que es una autonomía que no tiene una base material y que la mayoría de las veces la autonomía, la reproducción material la resolvemos individualmente, ¿no? Entonces ese es un problema muy importante y que tiene que ver con cómo podemos garantizar colectivamente nuestra propia reproducción material y simbólica, ¿no? Y que no se viva esto como una escisión, como una separación, como generalmente la vivimos en las ciudades, a diferencia, por ejemplo, de los compañeros de Radio Zacatepec, donde ellos también son un espejo, ¿no?, en este libro, para ver cómo esta vida todavía no está escindida, ¿no? Y eso tiene que ver con todos los proyectos de recomposición comunitaria que ellos están impulsando para arraigar, fortalecer el arraigo con el territorio, para impulsar nuevos proyectos productivos, para rechazar los paquetes tecnológicos y las semillas transgénicas, ¿no? Una serie de factores que tienen que ver con cómo no permitimos que esa escisión se produzca entre la autonomía política y la autonomía material. Y otro elemento, ya para ir cerrando, tiene que ver con, y en ese sentido, pues sí, digamos que el tema de la vida se hace presente, y que es un señalamiento, ¿no?, que Silvia Gil en su momento lo planteaba en una de las conversaciones que tuve con ella para el libro, y también en una presentación del libro que hicimos en la Ciudad de México, que es como pensar el tema de lo político no escindido de la vida en términos generales, ¿no? Si seguimos pensando que en un tipo de militancia, ¿no?, que da la espalda a la vida, pues es una militancia simplemente insostenible, y que solo algunos cuantos, principalmente los hombres, serán los que pueden, ¿no?, tener capacidad de cumplir, digamos, ese tipo de militancia. Entonces, ¿cómo vamos también pensando en una política sostenible, un tipo de política que no esté contraria, sino que esté totalmente sostenida por lo que necesitamos y por lo que deseamos también, y que en ese sentido, cómo tendríamos que también ir imaginando y pensando un tipo de política y de lucha como medida de autoliberación, no como una medida de enajenación o de explotación, que también son dinámicas que se pueden reproducir en los espacios colectivos, porque pues muchas veces lo que hacemos en los espacios es poner nuestro trabajo y nuestro dinero, y que finalmente, como trabajo voluntario, para no estar, digamos, en relación con una forma de explotación al interior de nuestro colectivo, pero eso de alguna manera también nos está explotando, o no está conectando o tratando de esbozar una política que se haga cargo de la vida en términos generales, y no con estas escisiones. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los elementos que ahora quería plantear, porque hacen parte de la conversación que a mí me gustaría que en este momento y que muchos otros pudiéramos habilitar para pensar estas dificultades de hacer común, además en contextos donde la violencia y la guerra son cada vez más presentes, como es la terrible noticia de los 3 compañeros estudiantes de cine de Guadalajara, o las historias de mujeres asesinadas en esta ciudad. Y bueno, pues un poco la idea es que este problema de la violencia y de la guerra pues nos está atravesando a todos, pero pues la comunidad, el hacer común, nuestras estrategias colectivas, creo sin duda que son los espacios que hay que seguir habilitando para de alguna manera poder resistir y construir alguna alternativa. Muchas gracias. Si bien es cierto que el hacer común es una forma de resistencia, pero en las 6 experiencias que tú expones en tu libro, me gustaría como que recalcaras más cuáles han sido las diferencias
entre los grupos de las 6 experiencias, pero también cuál es ese común o esa característica que tú encontraste que todas se envuelven ahí, bueno, las 6 experiencias, y que si este hacer común, bueno, si bien nace de un problema que si bien lo expusiste desde la alienación, la enajenación y la fragmentación, estas 6 experiencias que encontraste podrían ser como solamente efímeros o tienen un proyecto como a una larga duración. Me hizo un poquito de ruido el comentario del Víctor Toledo sobre el libro femenino y el libro feminista. Entonces yo quisiera también regresar a esa palabra, Mina. Si tú sentiste o cómo hablarías tú de ese libro como un libro feminista o un poco más como desarrollar la parte de género ahí. Yo sí quisiera plantear un debate, digamos, justamente intentar pensar el tema político de la relación entre hacer común en la ciudad, pero el reto que significa eso en la escala de la ciudad. Es decir, yo vengo de una ciudad… Pero… Ajá, hacer común en la ciudad y ahí te perdimos. En relación con la escala que significa una ciudad, ¿no? Entonces, yo vengo de una ciudad de Bogotá que produce 7 toneladas de basura diarias y en donde si no existe o sea, la pregunta sería, si no existe una instancia como lo que existe actualmente, son tanto empresas públicas como privadas que son capaces de tramitar situaciones como esa en la magnitud de una ciudad de 10 millones de personas, pues digamos, a mí la imaginación todavía no me da, ¿no? Y entiendo que la invitación obviamente de Mina es justamente a que empecemos a imaginar cómo son esas posibilidades de construir común en esas circunstancias. Pero digamos que sí me gustaría, porque no he leído el libro aún, lo leeré, lo prometo, pero digamos justamente cómo se va resolviendo el tema de lo común en escalas cada vez mayores. Porque no solamente con la bicicleta y no solamente con nuestra huerta casera, podemos realmente pensar la solución de problemas masivos que durante todo el siglo XX no se han podido resolver en las ciudades, ¿no? Entonces también esa pregunta por la escala de la ciudad, ¿no? Eso, gracias. El tema, el que planteabas, autonomía y vida, ¿no? Esta dificultad creo que tiene que ver con la escala. Entonces mi pregunta va principalmente a decir, o sea, en sí misma la ciudad, una ciudad erigida en torno al capital, o sea, llega a ser de una escala descomunal, pues, o sea, ¿no? En el sentido de que va más allá de lo comunitario, ¿no? O sea, descomunal. Digamos, sí podemos pensar estrategias de resistencia frente al capital, frente a la relación estatal, pero a veces es como muy difícil, y no sé cómo lo ves tú después de haber trabajado acá, si podemos pensar realmente una alternativa de ciudades de este tamaño, ¿no? En las cuales podamos repensar la relación política, digamos, ¿no? Que organice la vida. A mí se me hace muy difícil, pues, y es como, o sea, eso que decía Sandra, vamos a llegar a ver como una serie de estrategias más micro, pero que en la ciudad, tal vez si lo pensamos en el campo se hace mucho más fácil, pero en la ciudad es mucho más difícil pensarlo. Bueno, hola Mina. La verdad es que bueno, me encantó la presentación y me dan ganas de pensar cosas. Entonces voy a asustar un poco porque no es una pregunta, sino una intervención y eso siempre da miedo, ¿no? Pero, porque me puedo colgar mucho, pero si no me cortan. Cuando te escuchaba y nos dabas estos elementos que supongo que están en el libro y que será muy interesante leer, pensaba en este asunto de la fragmentación y el extrañamiento, ¿no? Estos dos elementos que tú estabas planteando. Y justamente con las reflexiones de los colegas, también sobre esta idea de como si la ciudad se volviera un asunto de lo común, si tenemos la huerta, la bicicleta, etcétera, y solamente, ¿no? Y como si no en esta desconexión o fragmentación también estuviéramos separando el modo en el que nosotros también hacemos parte de la propia crisis del capital y las presiones que tú señalabas sobre el extractivismo. Entonces, un poco lo que quería o lo que me invita a pensar la presentación del día de hoy y seguramente la lectura de tu libro es qué tanto esta fragmentación también tiene que ver con lo desconectados que estamos del consumo
y con lo alienados que tú también decías, ¿no? De la relación que tenemos extraña y separada con ese mundo rural que tiene sus luchas y que pelea contra el Estado, del cual parece que nosotros no hacemos parte, ¿no? Poco pensaba en eso y me sumo, digamos, a la alegría con el que hoy vemos tu libro y me da muchísimo orgullo también ser tu compañera. Gracias. Bueno, antes que nada felicitarlos a todos, a la autora del libro obviamente y a todos los que han participado de alguna manera en la construcción de esta visión sobre la problemática de distintos tipos de territorios, tal y como fue planteado en las distintas intervenciones. Yo quisiera abordar distintos temas que fueron justamente colocados como parte de esta reflexión. ¿Cómo producir una visión, una vida comunitaria en los ámbitos urbanos actuales? Es decir, ¿qué implica el modelo de producción material neoliberal, en el neoliberalismo? Y quiero poner el acento en eso porque creo que hay dos temas que es necesario aterrizar. El primero es que en el modelo neoliberal el espacio urbano es un espacio que está siendo privatizado, es decir, lo público en todas sus dimensiones, la calle, el parque, los servicios, son elementos, lo público ha dejado de ser un tema que constituye un elemento central en la reflexión de la vida comunitaria, en las relaciones políticas al interior de la propia ciudad, porque están mediados justamente por esta idea construida como parte, digamos, de la cultura neoliberal, de que una gestión más eficiente de esos espacios que utilizamos de manera común lo realizan las entidades privadas. Entonces, esta construcción promovida por el neoliberalismo, pues evidentemente está presente en la vida cotidiana de las ciudades y contribuye justamente a esta fragmentación en una determinada escala. ¿Sí? Lo que encontramos como formas específicas de exclusión al interior de los distintos espacios urbanos. El otro tema que está vinculado a esto, en términos de la producción material de la ciudad, es que en esa idea de la privatización, no solamente en términos de los procesos de apropiación de nuestros espacios familiares, nuestra casa, nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, sino que cada vez más en los nuevos desarrollos inmobiliarios, lo que se ha colocado como una forma de acción para hacer posibles esos desarrollos inmobiliarios, para conjuntar la inversión en esos desarrollos inmobiliarios, es justamente el modelo de lo que son, digamos, los condominios. Es decir, como una forma jurídica que no solamente privatiza, yo soy dueño de mi pedazo de edificio, sino que también el resto de los espacios también son objeto de una forma de apropiación privada y de exclusión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, bueno, mejor dicho, dos ejemplos. La Margarita, estamos hablando de que en el proceso de traslado de ese conjunto habitacional producido por el sector público, se adoptó precisamente la modalidad de los condominios. Y entonces en el proceso de municipalización de ese espacio se produjeron más de 600 condominios en 1 millón de metros cuadrados. Y una de las características de ese espacio, que es la Margarita, es que justamente muchos de los territorios que ahí quedaron se volvieron tierra de nadie. Y se volvieron tierra de nadie porque ni forman parte del indiviso, ni forman parte de las áreas privativas,
pero sí formaron parte, digamos, de los soportes de negociación y de construcción clientelar de quienes promovieron justamente ese tipo de conjunto habitacional. Ese es un ejemplo que tiene que ver con la construcción de formas de relación política en un espacio construido para los trabajadores, cuyo principio, digamos, de identidad tendría que haber sido ese, es decir, la solidaridad en términos de trabajadores asalariados, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, que tiene que ver con Tlaxcalancingo, que tiene que ver con toda esta ola de privatización de los ejidos alrededor de la ciudad, de los procesos de expansión física de la ciudad, y que en el caso extremo, como resultado precisamente de lo que es la Reserva Territorial Atlixcáyotl, que fue todavía un patrimonio gestionado por el Estado a través del gobierno, con una serie de mecanismos, etcétera, etcétera, dio como resultado una lotificación espejo, que es Lomas de Angelópolis. Ahí estamos hablando de 650 hectáreas, en donde están produciendo más de 70 condominios horizontales, en donde no hay espacio público. Todos los 650 hectáreas dentro del municipio de San Andrés Cholula, más otras 450 del municipio aledaño, pues simple y sencillamente son espacio privado, espacio privatizado, espacio gestionado por los condóminos hasta que la bolsa dé, y en donde la autoridad municipal, en este caso la autoridad de San Andrés Cholula, o digamos lo de los futuros desarrollos, pues no va a tener nada que ver. En lo que se refiere al mantenimiento de los servicios públicos, en lo que se refiere a las áreas de tránsito vehicular o peatonal, etcétera, etcétera. Entonces el tema de la construcción de una vida en común en términos de un modelo de desarrollo de producción material de la ciudad que tiene como propósito ser gestionada desde ámbitos privados, desde entidades privadas, ¿sí? Los casos extremos están en Ciudad Modelo, Audi, en donde por decreto del Congreso se transfiere a una entidad la administración del uso del suelo, se transfiere los cobros, se transfiere el desarrollo, digamos, de los proyectos de generación de infraestructura y equipamiento relacionados con ese espacio. Entonces, yo digo, el tema del modelo neoliberal, porque no es la ciudad en abstracto, es un cierto tipo de ciudad que estamos dejando que sea producida de determinada manera, y en donde efectivamente lo público, como una categoría, insisto, que regula no solamente las formas de acceso y exclusión, sino regula también las relaciones políticas, la forma en que nos relacionamos políticamente, si lo público como concepto, como una noción cultural, social, jurídica, etcétera, es lo que ha sido desplazado en precisamente el modelo neoliberal, y que en el caso de las ciudades tiene una expresión material, social y cultural también específica. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de el movimiento a favor de el uso de medios alternativos de movilidad, han colocado en el centro de la discusión la recuperación de la calle, justamente, en términos del movimiento colectivo, que recupera justamente la calle como un bien público, común, ¿sí? Y en donde están reivindicando una serie de temas que están directamente relacionados con esta vida en común, no solamente la parte recreativa, sino también el libre tránsito, también la exclusión de aquellos elementos que impiden, mejor dicho, que de manera colectiva, es decir, la comunidad urbana disfrute precisamente de esos espacios públicos. Entonces, creo que en relación a la pregunta central planteada alrededor de cómo construir, digamos, formas de vida común en el ámbito urbano, me parece que también pasa por reconocer la diversidad de comunidades que radican en el ámbito urbano.
Es decir, seguimos teniendo nosotros expresiones desde el punto de vista político, religioso, social, que nos recuerdan formas precisamente de convivencia, de construcción de redes de solidaridad y de resistencia al interior de las áreas urbanas, que yo creo que tenemos que rescatar, que tenemos que trabajar sobre ellas, efectivamente, en términos de un proyecto de rescate de la ciudad, del espacio público, de la vida comunitaria, de las identidades múltiples construidas alrededor precisamente de prácticas sociales, religiosas, culturales, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero mencionar dos situaciones. Una que tiene que ver y es en defensa de lo común, pero no de los que hablaron, sino más bien lo tomo como una invitación, provocación. En Colombia, en Bogotá, está Ciudad Bolívar. Algo parecido a la Margarita, pero en la montaña, donde hubo minas y que se construyó con desplazados, con gente, con paramilitares, con exguerrilleros, con, en fin, todo lo que el estado de guerra produjo por muchos años, de miseria y demás, fueron a parar ahí. Y se han ido reconstituyendo, creando, bueno, pues su propia Ciudad Bolívar, pero en relación pues a todo lo que es Bogotá, ¿no? Entonces, estando allá, tú reconoces pues estas redes de solidaridad, esto de lo común. Digo, tienen otras palabras allá, pero finalmente se está haciendo pues una comunidad, se reconstituye un tejido y de pronto entre el dolor, la memoria y cosas terribles que vivieron, es posible trabajar, ¿no? Y lo digo por experiencia, porque trabajamos allá con jóvenes, con cooperativas, con colectivos de mujeres, memorias, en fin, cosas muy terribles, pero ahí está Ciudad Bolívar. Y el otro caso, me voy aquí a San Baltasar, Puebla, y a las colonias y a las vecindades, barrios de esta ciudad, que de pronto pareciera que han desaparecido, pero ahí están y que se reconstituyen, aparecen en las fiestas, aparecen frente a la agresión, aparecen, bueno, hasta por ahora lo político, y que son formas que pueden tener algo, pues los barrios, la conformación prehispánica, desde ahí se mantienen, pero también se van creando nuevas colectividades, nuevas comunidades en función de, no sé, aquí bueno, alrededor de esta universidad aquí en el centro, pues todavía hay vecindades parecidas a Tepito, donde solo entran algunas personas. Hace unos días, haciendo un trabajo de cartografía comunitarias aquí en la 18, que es como la Merced, hacia una zona de que es súper peligroso y bueno, toda una serie de prejuicios, pues resulta que no, claro, llegan un montón de estudiantes platicando, empiezan a silbar y desde las exoservidoras, los comerciantes, en fin, aparece una serie de personajes del barrio, ¿no? De la comunidad, desde la 14, la 16, 18, 22, en fin, toda una ciudad de pronto ahí como olvidada o relegada y discriminada, ¿no? Entonces, digo, esas formas existen, hay que, bueno, hacer de pronto trabajos pues de diálogo, de reconocer, de otra vez recuperar, porque de alguna forma el pensamiento urbanita, individualista, pues también nos separa, ¿no? Y en todo momento fragmenta de ser un lugar, allá todo el mundo va a comprar pescado, mariscos, pero nadie dice que son de allá lo que consume el pescador o estos grandes restaurantes que lo van a consumir. Gracias. Algunas así de las cosas que quisiera mencionar, también por si Maru, Raquel o Víctor quisieran mencionar algo, porque ahora los compañeros de Zacatepec se tuvieron que ir justo porque el camión deja de pasar, entonces pues todavía les quedaba un camino largo, entonces bueno, me pidieron que los disculpara. Bueno, la compañera Jessie, ¿no?, que planteaba si podía hablar de las diferencias y de las como cualidades compartidas de estas colectividades. Bueno, creo que hablé de algunas, quizá una
de la que no hablé, para ya no repetir las demás, pero que sin embargo es importante no dejar de señalarla, es, ya decía, ¿no?, que hay muchas comunidades o colectivos que sí están siendo parte como de una trama y de una historia heredada, ¿no?, y que en ese sentido su propia práctica es una forma de actualizar esa trama histórica. Pero hay otras que, por ejemplo, digamos, eso algunas comunidades lo hacen o lo comparten, pero hay otras donde se está tratando de construir una territorialidad física, no solo simbólica, y que creo que esa es una diferencia muy importante de algunas de las experiencias. En este caso, Radio Zacatepec y la Organización Popular Francisco Villa Independiente justamente están haciendo eso, ¿no? Sobre todo los Panchos Villa, que es una de las organizaciones, bueno, que viene del movimiento urbano popular y que hoy pues es una de las expresiones más importantes en la ciudad en términos de una autonomía política y material, y que han construido una serie de predios, o como ellos dicen ahora, comunidades de vida, donde viven más de 400 familias y que están autogestionando una serie de ámbitos en común, como es la seguridad, empiezan a tener ya proyectos de alimentación, educación, comunicación, y además pues toda la politicidad que también se va jugando en términos de cómo poner en común esos ámbitos y cómo decidir sobre eso, ¿no? Entonces, esa quizá es una diferencia frente a las otras experiencias que no están compartiendo un territorio físico, y que entonces está el problema de los espacios de vivienda y de vida que están escindidos, como ya decía, de lo político, ¿no?, de los lugares donde hacemos política, y que yo creo que es una diferencia importante por la manera en la que esta ciudad está construida. Y cuando hablamos de la relación política y vida, también en términos de las escalas, hay un tema que yo creo que es crucial en esto que ustedes preguntan, Sandra y Huáscar, y que no está explícitamente desarrollado en el libro, pero que sin embargo es un tema de fondo fundamental, que es el problema de la forma capitalista de la ciudad, y es preguntarnos si realmente bajo esta forma podemos construir común, o qué tanto podemos ir construyendo en la medida en que también vamos deshabilitando esas relaciones y construyendo otras, en donde hay una escala que yo estoy totalmente de acuerdo, es una escala descomunal en la que se vuelve inaprensible y se vuelve básicamente imposible de anclarnos, de asirnos a un territorio específico de transformación. Entonces, la pregunta un poco sería, ¿no?, ¿Cómo podemos construir en esta ciudad ciertas formas comunitarias, pero cómo también nos vamos haciendo la pregunta de si podemos ir deconstruyendo o habilitando otras formas urbanas no mediadas por el capital, y que en eso yo creo que el tema de la escala es fundamental. No podemos pensar espacios de habitabilidad mayores de 10 millones de habitantes, tendríamos que pensar, en fin, tenemos que empezar a imaginar o poner algunos otros criterios en términos de cómo hacer espacios realmente habitables, y que yo creo que la discusión de la escala es muy importante, ¿no?, en eso, porque la forma capitalista de la ciudad, así como la conocemos, impone una forma de vida precaria, una forma de vida insostenible. Entonces, ¿cómo también poder construir sobre eso y cómo, ¿no?, un poco ir más allá? Cuando yo decía que la pregunta de cómo hacer común en la ciudad es tan importante, porque muchas veces, por ejemplo, en JRA nos hacíamos la pregunta, ¿no?, de qué hacemos para que nuestras estrategias o nuestros espacios colectivos funcionen, para que sean perdurables a lo largo del tiempo. Y bueno, por más voluntad y esfuerzo que le poníamos, pues después también nos dábamos cuenta y reflexionamos que había que situar eso, y que no era lo mismo estar viviendo todos en la misma colonia o reunidos en la universidad cuando todos íbamos a la universidad, a que si cada uno empezaba a vivir en distintos lados de la ciudad, y entonces los espacios se volvían más complicados para reunirnos, ¿no?, por las largas trayectorias de viaje. Entonces, sí, sin duda el tema de la política y la vida no lo podríamos, ¿no?, como escindir del tema también de las formas urbanas y de las mediaciones del capital, ¿no?, en estas formas de urbanización.
Sobre la relación entre si el libro es femenino o feminista, claro, yo no haría una distinción entre lo femenino y feminista. Yo lo que plantearía es que, claro, yo como mujer y como mujer feminista, sí es un libro que estoy tratando de pensar desde esa clave y desde mi propia mirada que he cultivado con otras compañeras y también con algunos compañeros, y que en ese sentido pues estoy tratando de alumbrar sobre un tipo de política que está tratando también de entrar en tensión con los términos dominantes en los que se ha venido haciendo la política desde las izquierdas tradicionales, desde las izquierdas modernas, y en ese sentido sí creo que efectivamente el libro es femenino, pero diría yo también feminista. Quizá hay una deuda en el libro y que pues tendrá que ver con un siguiente tema, ¿no?, a desarrollar, y que no está explícitamente desarrollado en el libro, que es las intervenciones específicamente de las mujeres en estas tramas comunitarias o en estas producciones colectivas, ¿no? Eso claramente no es un eje, ¿no?, como explícito o lo suficientemente visible, pero la mirada, ¿no?, y la intencionalidad, pues sí que lo es. Bueno, la pregunta que hacía ahora Paco, ¿no?, sobre… yo siento que un poco esta discusión sobre lo común es muy importante que la vayamos interconectando con otras discusiones y con otras lógicas que también hacen parte de otro tipo de expresiones colectivas, organizativas, que están tratando de disputar los contenidos de lo público, ¿no?, incluso los contenidos de lo privado, porque muchas veces lo público se presenta como común, aunque no lo es, o muchas veces lo privado se presenta como común, aunque no lo sea, y muchas veces lo común se presenta como público y privado, como también una estrategia de conservación y de persistencia, ¿no?, del propio hacer colectivo. Entonces creo que esa es una discusión muy importante que hay que seguir dando, y que al menos en el espacio de entramados comunitarios, y que tiene que ver con la propia intencionalidad del libro, es pensar que tanto lo común puede ser antagónico a las relaciones del capital, ¿no?, porque efectivamente pueden haber muchas comunidades que se presentan como esfuerzos colectivos y que no necesariamente son antagónicos, ¿no?, o son contradictorios a la lógica del capital. En particular el libro, bueno, pues trata de plantear esa discusión, que eso no significa no entrar en diálogo con otras expresiones, con otras estrategias, y que también eso, digamos, pues tendrá que ver con el proyecto de ciudad, ¿no?, y con los propios ámbitos de disputa que nos estamos planteando en nuestro propio hacer político. Entonces creo que eso sí es un tema muy importante, ¿no?, como también abrir la mirada y abrir el espectro a otras expresiones, y que hay quizá momentos de acuerdo, ¿no?, que nos pueden hacer, ¿no?, caminar o articularnos juntos bajo determinadas circunstancias. La de Lisa la voy a pensar porque creo que es un tema como interesante, así como ella lo plantea. La idea de lo común como relación antagónica al capital también nos pone el desafío de cómo pensar lo común no solamente en términos de lo local, ¿no?, sino también en términos de una capacidad de ir articulando otras escalas, ¿no?, del hacer colectivo, y que eso, pues sí, yo creo que es todo un tema. Bueno, no sé, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero que sin embargo las inquietudes creo que tienen que ver, ¿no?, con la propuesta y la preocupación del libro, y agradezco mucho todos los comentarios, y más bien dar la palabra, no sé si todavía quieran señalar algo, Maru, Víctor, ¿no?, Raquel, bueno. Pues muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Muchas gracias, Mina. Y yo nada más quiero cerrar con una cosita. A mí me da la impresión que por cómo percibí un poco las preguntas y las inquietudes que se vertían ahora al final de esta presentación, y por tantas cosas que quedan pendientes, yo creo que auspiciar un debate sobre la ciudad y seguir auspiciando una y otra vez desde múltiples voces, ¿no?, donde se puedan aportar distintas cosas, sería una cosa útil, sería una cosa fértil, ¿no?, porque darnos tiempo para eso, y desde la lógica del consumo y desde la lógica de lo común, y discutir la tensión privado-público y reivindicar lo público, pero no permitir que lo común quede sumergido en lo público. En fin, hay 1000 temas para hacer. ¿Perdón?
y la biopolítica que quedó planteada, en fin, pues ya les iremos invitando, ojalá vengan otra vez. Muchísimas gracias por haber venido.